Muy bien. ¿Sí? Entonces, es importante conocer un poco de la respuesta inflamatoria. Tiene unas bases que son vasodilatación rápida, incremento de la permeabilidad y filtración de células inflamatorias. No, en la fase aguda, neutrófilo. Neutrófilos son los que van a comandar. Los de una respuesta inflamatoria. Hay producción y relación de moléculas activas. Generadores inflamatorios, citocinas, radicales oxidantes, proteasas. Y vean esos mediadores. Los neutrófilos, a veces inclusive endotelios, que pueden actuar a nivel local, donde está la lesión, o pueden ir a nivel global, a nivel vía linfática o vía sanguínea, proteínas de la fase aguda. Mientras que van a inducir respuestas sistémicas. Como yo sé que tengo un proceso inflamatorio, lo que comienzo a hacer, bien, la fiebre es mala, no es del todo mala. ¿Por qué? Porque la fiebre va a favorecer una respuesta inmune específica, por favor, no. Entonces va a producir aparición de fiebre inflamatoria para contener este proceso infeccioso. Para contener y frenar el crecimiento del patógeno. Otra forma que yo tengo que contener es comiéndonos a los patógenos. Y acá están los fagocitos, que pueden ser neutrófilos, que dijimos parte de la respuesta innata, los macrófagos. Los como, porque quiero, el lisosoma, el fagosoma, el fagolisosoma, lo dije por alteraciones o estallidos fibrinatorios, radicales, libres de oxígeno, que generan alteración y muerte de esa o bien los opsonismos. ¿Qué significa opsonización? ¿Qué significa opsonización? Marcaje. Opsonización y marcaje. Entonces, yo marco a esa célula que tiene el microorganismo y la pinto de verde. Todas están de blanco y esa la pinto de verde. La opsonizo la pinto de verde. Los linfocitos van a decir, a ver, ¿quién es el que tiene el germen? Ah, esa está de verde. Eso se llama opsonizar, marcar para hacer más fácil que las células de defensa reconozcan el enemigo. Se llama opsonización. Ahora siempre tiene que haber un balance en el proceso inflamatorio, porque si no hay un balance, puede pasar por un montón de veces. No hay quien contenga la respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria no solamente va a dañar a los microbios, a las bacterias, a los virus, sino va a dañar a células y nos va a llevar a la muerte. Hay mediadores también con citocinas alevinas que lo que hacen es controlar la respuesta de la sí. Entonces, ya que hemos hablado de la respuesta innata, ahora es importante hablar de la es aquella que surge como respuesta a una infección y se adapta a ella. La innata es la que perseguía antes de poner la antígenos y los componentes. Especificidad frente a un determinante antigénico específico. Tiene la llave para determinado componente de esa bacteria. La diversidad es amplia. Recuerden que cada bacteria tiene determinados componentes, ¿no? ¿Sí? Lipopolisacáridos, glicoproteínas, determinados componentes carbohidratados, determinados marcadores. La inmunidad también necesita reconocer cada componente, genera una respuesta para cada componente. ¿Ya? ¿Reactividad ante o frente a lo propio? No, pero puede ser imperfecto y puede fallar porque puede reconocer lo propio como extraño a veces. Y eso tiene un nombre, se llama enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Sí? Enfermedades autoinmunes, ¿no? Tipo lupus, vasculitis, son enfermedades autoinmunes, no son infecciosas. Muy bien. Los componentes, acá tenemos las inmunoglobulinas y los linfocitos. Y entre los linfocitos tenemos el 4. ¿Por qué? Algo auxiliar,
eran vivos. Entonces generan una respuesta frente una respuesta primaria. Se activan, ¿no? Pues la primaria logra eliminar al antígeno. Se activan linfocitos inmunoglobulinas IgM, linfocitos T, CD4, CD8, ¿no? Y quedan unos linfocitos T de memoria y linfocitos T activos. ¿Qué pasa? Si vuelvo a infectarme con el antígeno Y, si también con otro antígeno Y, miren cómo va a ser la respuesta ya secundaria contra este antígeno Y. Mucho mayor. ¿No? Más pelotón de linfocitos, ¿no? Más aguartelados van a atacar. Pero a este antígeno Y la primera vez que no lo conocía, voy a tener una respuesta muy parecida a la respuesta primaria que hice. Ahora, si me vuelve a tratar el antígeno Y, mi respuesta va a ser semejante. Así como funciona nuestro sistema inmune. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de inmunidad adaptativa, hablamos de una inmunidad moral y una inmunidad celular. Inmunidad moral proporcionada por una fracción de suero sanguíneo llamada inmunoglobulina, que está compuesta por qué? Por anticuerpos. ¿Quiénes producen los anticuerpos? Los linfocitos B, a través de qué? Su expresión de células plasmáticas, ¿ya? Pero los linfocitos B no forman parte de la inmunidad moral, forman parte de la inmunidad celular. Quienes forman parte de la inmunidad moral son los anticuerpos, ¿ya? ¿Y por qué la inmunidad moral? Dado que los anticuerpos se encuentran en los líquidos corporales, ¿no? Las inmunoglobulinas forman parte del líquido sanguíneo. Antes a la sangre lo conocían como humores corporales, así la llamaban. Quedó esa denominación de inmunidad humoral. Los anticuerpos son moléculas que reconocen a los antígenos microbianos, los neutralizan, ¿ya? Y los marcan. ¿Qué dijimos cuando hay una sustancia marca o lo opsoniza, lo marca, ¿no? Lo hace, como lo marca, lo hace más apetitoso, ¿no? Ahí está, los anticuerpos lo marcan, la bacteria lo marcan y ahí está la policía. Los naturaltivos, los linfocitos B lo reconocen, ya está marcado, está bonito, este es el fibroso. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí, algo breve sobre las inmunoglobulinas. Esto forma parte de inmunología, pero sí es bueno que para unos algunos conceptos. Son glicoproteínas proteínas en una fracción de suero sanguíneo y son producidas por las células. Y existen diferentes tipos. IgM, IgA, IgE y IgB. ¿Ya? IgM produce una respuesta inmune primaria, ¿no? De la memoria cortoplasma, ¿no? Pero no dura el tiempo. La IgG, en cambio, es una respuesta secundaria, de mayor intensidad, ¿ya? En especial la IG2, por ejemplo, defensa contra las bacterias encapsuladas. Y la IgG es la única que atraviesa la barrera placentaria. La IgA forma parte de la inmunidad innata. ¿Ya? No participa del cuerpo de la secreción, ¿no? Entonces, una forma de mecanismo de barrera, ¿no? Se encuentra donde en la saliva, en las lágrimas, en el calostro, en las secreciones dentales, intestinales y respiratorias. También tenemos la IG. Esta IG básicamente se va a ver más asociada a los problemas parasitarios que alérgicos. Tiene alta afinidad en los mastocitos y basófilos, ¿no? Causa reacciones de tipo alérgico, ¿no? Pero la IG todavía no está clara su función. Entonces habrá, digamos, hablado de inmunidad humoral, hablamos finalmente de inmunidad celular, ¿no? Inmunidad mediada por células, ¿ya? Dirigida fundamentalmente contra microorganismos intracelulares, ¿ya? Que es organizado por los linfocitos T y los linfocitos B y las células presentadoras de antígenos. Es una célula dendrítica, ¿no? ¿Ya? ¿No? El receptor de antígenos puede ser la célula dendrítica, ¿no? Pero estamos formados por citoquinas y células efectoras. ¿Qué son los linfocitos B? Son los que producen los anticuerpos, para que reconocen antígenos solubles extracelulares fundamentalmente, o que se ubican en la superficie celular y se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. En cambio,
los linfocitos T reconocen péptidos derivados de proteínas extrañas que están unidas a proteínas propias llamadas moléculas de complejos aminoácidos. Una diferencia clara entre los linfocitos B y los linfocitos T es que los linfocitos B reconocen directamente el antígeno. Directamente. Los linfocitos T no. Los linfocitos T, para que reconozca el antígeno, se lo tiene que presentar o el macrófago o la célula dendrítica, ¿sí? ¿Ya? Que son células presentadas o el linfocito B. Lo tiene que presentar un componente de esa bacteria. Un componente. Puede ser una partícula proteica. Si no tienen esa célula presentadora, no se van a activar. El linfocito B no requiere eso. ¿Ya? Y estas células presentadoras contienen complejos mayores de compatibilidad tipo 1, ya en el caso de los serie 8, ¿sí? Para que se activen. Y si el complejo mayor de compatibilidad tipo 2, se operado. Después de estímulo, antigénico y linfocitos cooperadores secretan citoquinas que estimulan la proliferación y diferenciación de los propios linfocitos T y activan a otras células, incluyendo linfocitos, macrófagos y otros linfocitos. Y también existen los reguladores para que obviamente esos dos efectos, ¿no?, que potencian la respuesta inflamatoria, interleuquinas, citoquinas, neutrófilos, macrófagos, más linfocitos para que ataquen, no puede ser de medida. Entonces tiene que decir, quien dice hasta aquí nomás, son los linfocitos T reguladores. ¿Sigue? Entonces, esas son las células presentadas de antígeno, ¿no? Están incluidos los temas, ¿no? Es una dendrita, que son las células más especializadas que se encargan de atrapar los antígenos microbianos, transportarlos a células linfáticos y presentarlos a los linfocitos débiles para que estos se activen, se diferencien y generen clonas específicas contra ese antígeno. Células efectoras, los linfocitos T y los natural killer. Se llaman así porque intervienen los efectos finales obtenidos con la respuesta inmunitaria, que consiste en eliminar, deshacerse de microbios. Entonces, T, los fagocitos mononucleares son macrófagos y otros linfocitos actúan como células efectoras. Bien. La célula presentadora de antígenos presenta el antígeno ahí al linfocito T o al linfocito B, ¿no?, para los mecanismos que sería un poco tedioso explicar cómo maduran, dónde maduran, cómo lo hacen madurar, cómo se activan. Es una clase de biología. Pero se expanden, las clonas se expanden, se activan y se expanden, ¿no? Se diferencia, ¿no?, en caso de los linfocitos B, ¿no?, en células plasmáticas productoras de anticuerpos, y los linfocitos T se activan y se dirigen contra esa célula que tiene ese componente, ¿no?, para generar la inhibición de la misma y generar una memoria, queda como memoria para futuros ataques por ese mismo. ¿Sí? Más de lo mismo, linfocitos B reconocen directamente el antígeno, lo neutralizan al microbio mediante fagocitosis o activación del sistema de complemento. Los linfocitos reguladores que obviamente suprimen a otros linfocitos para que no se extienda la respuesta inflamatoria. Los citotóxicos, los citotóxicos, ¿ya?, eso sí, directamente atacan, cuando son antígenos, lo atacan y generan muerte de la célula infectada. Y los creadores lo que hacen es inducir mecanismos inflamatorios, aparición de interleuquinas y citoquinas para activar a otras linfocitos, macrófagos, neutrófilos, para conseguir lo mismo, ¿no?, la
flora normal, componentes de dispersión glaciar que atraemos, ¿no? El medio ambiente, la gente, y pues es susceptible. Tenemos los mecanismos de enfermedad, hablamos un poco de violencia, hablamos sobre el tipo de daño que puede generar, ¿verdad? Y hablamos de los mecanismos de defensa. Esto aplica para cualquier enfermedad. ¿Ya? Uy, gracias.